Para el caso del candidato regional del movimiento Pico, en fecha 26 de julio del 2014, fue la ciudadana Antonia Mamani Condori quien formuló la tacha en su contra, señalando como fundamentos los siguientes hechos. Indica la tachante que el acto de elección interna original del 14 de junio del 2014, que fue presentada para la inscripción de la lista ante el Jurado Electoral Especial Puno, no es real y falta a la verdad por cuanto no cuenta con los requisitos formales, toda vez que si bien se habría procedido con la modalidad de elección de candidatos a presidente, vicepresidente y consejeros regionales a través de delegados elegidos por los órganos partidarios, tal como establece su estatuto y el reglamento electoral, empero no cumple con incluir en el documento las firmas de los delegados participantes en el acto electoral. Señala que es incomprensible que el Jurado Electoral Especial Puno acepte una nueva acta modificada, es decir, le haya dado la oportunidad de corregir la observación posterior a la elección interna, pese a que es claro y flagrante que la elección interna no cumplió con los reglamentos ni disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones, precisando que es inconcebible que el acta de elecciones que presentaron el 7 de julio del 2014 no cuente con las firmas de los delegados que supuestamente desarrollaron las elecciones internas, agregando que es clara la evidencia de que nunca se realizó el acto de elecciones internas. Sin embargo, para subsanar las observaciones, estos documentos fueron alterados en el contenido de su primera presentación, agregando que esa falsa elección habría sido amañada. Además manifiesta que le consta que estuvieron buscando candidatos a consejerías pasado el 16 de junio del 2014, agregando que fue partícipe de las reuniones donde vio que no se realizó el proceso de elecciones internas el 14 de junio del 2014, como indican las actas, porque los delegados no estuvieron presentes, salvo uno de ellos. Por ende, dicho acto carecería de legalidad. En ese sentido, se habría incurrido en delito a la verdad documentaria, falsedad en el sustento de sus justificaciones. Finalmente, afirma que se había completado la cuota campesina en el mes de julio 2014, mas no en el plazo que venció el 16 de julio 2014. Así, su improvisación se advertiría en las 34 declaraciones juradas de vida de los candidatos titulares y accesitarios, en los cuales se consigna como forma de elección elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Forma de elección que resulta distinta a la consignada en el acta de elecciones internas. Ante estos hechos exprimidos como fundamentos de la tacha interpuesta contra Juan Luque Mamani, el Jurado Electoral Especial ha concluido de la siguiente manera, tal y como se lee en la resolución número 006-2014. Por informe número 043-2014, la abogada Nélida Guamán Quispe, monitora legal junior de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, informó que ya desde el mes de mayo 2014, la organización política Pico contaba con el Comité Ejecutivo Regional, órgano partidario responsable para elegir a los candidatos al gobierno regional y que se encontraba integrado por miembros recientemente elegidos en la Constitución de la organización política. De la copia del asiento de inscripción ante el ROF del 16 de noviembre de 2013, foja 316, y la síntesis presentada ante el ROF del 6 de mayo del 2013, foja 309, se aprecia que los 13 ciudadanos elegidos como integrantes del Comité Ejecutivo Regional fueron Juan Luque Mamani, Roger César Apaza Quispe, Rommel Alberto Alférez López, Nelly Raquel de la Cruz Huanga, Rubén Darío Cervantes Mancilla, Zacarías Quispe Chávez, Carelia Ubaldina Montesaira, Edgar Claudio Cotacayapa Calcina, Vilma Sucapuca Quispe, Jacinto Roque Zanca, Nelson Palacios Huanga, Melissa Nieves Fernández Rodríguez y Juana Coila Huanga, apreciándose además que estas mismas personas habrían participado en la elección de la fórmula y lista de candidatos para el Consejo Regional de Puno, presentada por la organización política Proyecto de la Integración para la Cooperación Pico, tal como se desprende del padrón de electores de foja 326.
En ese sentido, resulta carente de veracidad lo afirmado por quien formula la tacha, en el sentido de que el acta de elección interna original del 14 de junio del 2014 no sea real o falta la verdad, o que no cuente con los requisitos formales, toda vez que si bien la organización no cumplió con presentar estos recaudos al momento de la presentación de la fórmula y lista de candidatos, lo regularizó y acreditó debidamente con el escrito de subsanación del 12 de julio de 2014, tanto más que el reglamento de inscripción de fórmulas y listas para las elecciones regionales, aprobado mediante resolución 272-2014-Jurado Nacional de Elecciones, solo exige la presentación del acta de elección interna. Asimismo, resulta carente de sustento afirmar que este jurado electoral especial habría dado la oportunidad de corregir o modificar el acta de elección interna inicialmente presentada, toda vez que se ha procedido a calificar la fórmula y lista de candidatos presentada de conformidad con el numeral 28.1 del artículo 28 de la resolución 272-2014, observando mediante resolución número 0001-2014-Jurado Electoral Especial PUNO del 9 de julio del 2014, entre otros, lo relativo a la democracia interna, en mérito al cual el personero legal cumplió con subsanar las observaciones efectuadas, presentando documentos que acreditan la regularidad del ejercicio de la democracia interna. Esto es, han cumplido con presentar el reglamento electoral, de cuyo contenido, artículo 14, se verifica que la modalidad adoptada para la elección interna es la prevista en el inciso C del artículo 24 de la Ley de Procesos Electorales. Esto es, una elección a través de delegados por el órgano partidario, lo que concuerda con el acta de elección presentada. Además, adjuntó documentos que acreditan la participación de dicha elección de los integrantes del órgano partidario del Comité Ejecutivo Regional y la elección del Comité Electoral que dirigió dichas elecciones internas. No solo ello, en el escrito de subsanación, el personero del Movimiento Regional Pico adjuntó documentos que acreditan que el proceso eleccionario interno en dicha organización política se realizó bajo la fiscalización de la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones y con asistencia técnica del OMPE. En el informe final de asistencia técnica de fecha 24 de junio del 2014, se aprecia que este organismo electoral ha prestado asistencia técnica en la realización de las elecciones internas del Movimiento Regional Pico, señalando que se optó por la modalidad de elección por delegados, precisando que el proceso electoral se desarrolló el sábado 14 de junio 2014 según cronograma reprogramado en el horario de 10 a 2 de la tarde. Como es de apreciar, las elecciones internas se han realizado con asistencia técnica de la OMPE, lo que implica que dicho acto eleccionario sí se realizó en la fecha y lugar que se indica en el acta de elección interna presentada, el cual cumple los requisitos formales señalados en el numeral 8 supra. No se evidencia que la organización política haya incumplido lo dispuesto en su reglamento electoral, toda vez que se encuentra debidamente demostrado que la modalidad utilizada es la prevista en el artículo 14 del indicado reglamento. Esto es, elección a través de delegados u órgano partidario que viene a constituir el Comité Ejecutivo Regional, órgano partidario responsable para elegir a los candidatos al gobierno regional, haciendo presente que el padrón de electores o integrantes de dicho comité obra a hojas 326. Siendo esto así, no se encuentran probadas las afirmaciones efectuadas por la ciudadana que formula la tacha, dado que el personero legal de la organización política cuestionada ha cumplido con subsanar la observación presentando la documentación relativa al proceso eleccionario interno para la elección de candidatos para el gobierno regional de Puno, tal como se puede verificar de hojas 309 al 339.
Con respecto a los argumentos expuestos por la ciudadana que formula la tacha respecto a que le consta que la organización estuvo buscando candidatos a consejerías pasado el 16 de junio de 2014, que vio que no se realizó el proceso de elecciones internas el 14 de junio del 2014, como indican las actas, porque los delegados no estuvieron presentes, y que se completó la cuota campesina en el mes de julio de 2014, mas no en el plazo que venció el 16 de julio del 2014, debe tenerse presente que no ha ofrecido medio probatorio alguno que sustente dichas afirmaciones, las cuales han quedado desvirtuadas con el informe final de los responsables de la OMPE, quienes prestaron asistencia técnica durante el proceso de elecciones internas del movimiento Pico. Finalmente, con respecto a la improvisación que señala quien formula la tacha respecto a la inconsistencia de las 34 declaraciones juradas de vida de los candidatos titulares y accesitarios en los cuales se consigna como forma de elección elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, forma de elección que resulta distinta a la consignada en el acta de elecciones internas, se aprecia del escrito de subsanación del 12 de julio de 2014 que el personero legal de la organización política señaló que se habría incurrido en error material al considerar dicha información en las hojas de vida de los candidatos. Empero, esta situación no desvirtúa la legalidad del proceso de democracia interna y tampoco constituye una causal de tacha de la organización política, dado que, en tal supuesto, este colegiado considera que prevalece el contenido en el acta de elección interna. Conclusión. En auto se ha verificado que la elección interna para elegir los candidatos para el gobierno regional del Movimiento Regional Pico se ha realizado con regularidad conforme al reglamento electoral, siendo que el acto eleccionario se realizó el 14 de junio de 2014 con supervisión y asistencia técnica de la OMPE, conforme se acredita con el informe de fojas 330 al 339, haciendo presente que dicho acto ha sido dirigido por el comité electoral elegido y con asistencia de los integrantes del comité ejecutivo regional, optando por la modalidad de elección a través de delegados. Siendo esto así, los cuestionamientos que efectúa la ciudadana que formula la tacha al proceso eleccionario interno y a la oportunidad de las elecciones internas carecen de sustento, tanto más que al escrito de tacha no se ha adjuntado ningún medio probatorio que sustente sus afirmaciones. En consecuencia, no habiéndose acreditado con medios probatorios, ninguno de los extremos de la tacha formulada corresponden declararla infundada. Por tanto, el Jurado Electoral Especial de Puno, en uso de sus atribuciones, resuelve, artículo único, declarar infundada la tacha interpuesta por Antonia Mamani Condori contra la fórmula y lista de candidatos para el gobierno regional de Puno, presentada por la organización política Proyecto de la Integración para la Cooperación Pico para participar en las elecciones regionales 2014.